Muy bien. Por una parte, me presento. Mi nombre es Rodrigo Paz y conmigo estamos llevando lo que es la materia de elementos de máquinas, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es, bueno, la asistencia ya se está contabilizando desde esta semana, entonces les voy a llamar a la lista. Entonces me van a prestar atención, por favor. Eh, Álvarez Fuentes, Anaid, Sonia, Presente. gracias. Álvarez Fuentes, Diego, Elías, ya, no está. Vascopé Terrazas, Paul, Cáceres presente, Inge. Cáceres, no he llamado Cáceres todavía. Vascopé, Mi señal está un poco mal, Inge. ya, Cáceres. Vascopé Terrazas, no está. Céspedes Inturias, Presente, Inge. ya, muchas gracias. Choque Guzmán Marcos, Presente, Inge. gracias. Corimayo Pedraza, Presente, Inge. muy bien. Crespo García Juan, Presente. gracias. Flores González Alfredo, Presente, Inge. muy bien, gracias. Un segundito. Guzmán González, Presente. gracias. Guzmán Ledesma, Presente, Inge. gracias. Heredia Rodríguez, Presente. gracias. Hinojosa Pérez, Presente, Inge. gracias. Loza Cáceres, Presente, Inge. muchas gracias. Mamani Muñoz, ¿está por ahí? Mamani Muñoz, creo que sí, está un poquito mal el audio, ¿no? Mancilla Pasa, Presente. gracias. Medrano Villarruel, Presente. Morales Mamani, Presente. gracias. Moscoso Pinto, ya. Muñoz Beizaga, Nogales Arispe, Peña López, Quinteros Calle, Presente. gracias. Ramírez Mamani, Presente. Álvarez Fuentes, ya. Rojas Orellana, Román Rea, Terceros Montaño, Vallejos López, Vallejos presente. gracias. Vargas Beizaga, Belis Solís,
Belis Solís, Presente, Inge. allá, gracias. Muy Presente, amable, Inge. muy amable, gracias. Zambrana Montesinos, Presente, Inge. gracias. ¿Alguien que haya pasado la lista o no se le haya tomado en cuenta? Ya. Muy bien. Bueno, estamos llevando en este momento lo que es la materia de elementos de máquinas 1. La materia utiliza dos materias que ustedes ya, bueno, si están a estas alturas ya las han aprobado. Una de ellas es física y la otra es resistencia de materiales, ¿no? Para lo cual me gustaría saber en cuanto a física, ¿qué tipos de velocidades ustedes conocen? Esta primera parte, antes de presentarles la materia, los contenidos, cómo vamos a trabajar, es para saber el conocimiento previo que ustedes tienen, ¿no? Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿qué tipos de velocidad ustedes conocen y pueden calcular? Velocidad de desplazamiento. ¿Ya? Movimiento rectilíneo uniforme, velocidad de desplazamiento. Ahora, hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, velocidad de desplazamiento, pero desplazamiento, cuando uno hace el análisis de velocidad, hay de dos tipos de desplazamientos. Lo que quiere decir que cuando uno hace el cálculo de la velocidad, puede calcularlo de dos formas distintas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas formas de desplazamiento que hay para poder determinar, poder calcular la velocidad? ¿Nadie? Cuando uno hace el cálculo de velocidad, el desplazamiento es importante, ¿no? Porque prácticamente tenemos dos tipos de desplazamientos. Hay uno de sus compañeros por ahí en el chat que estaba mencionando rectilíneo, estamos hablando de desplazamiento lineal, y el otro es el desplazamiento circular, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de desplazamiento circular, ¿qué tipo de velocidades en movimiento circular conocen ustedes y que pueden calcular? Un rodamiento, Inge. Un poquito más fuerte, Marcos, por favor. Un rodamiento podría ser un desplazamiento circular ¿Ya? y se puede calcular. Está bien lo que dices. El rodamiento describe movimiento circular, pero ¿qué tipos de velocidades en movimiento circular podemos calcular?
Angular. ¿Ya? Perfecto. Una es el desplazamiento angular. ¿Ya? ¿Cuál más? tangencial, Perfecto. Muchas gracias, Sonia. Solo que la velocidad tangencial es un producto del movimiento circular, pero describe movimiento lineal. La velocidad tangencial en realidad es lineal. Pero está bien lo que dices, es producto del movimiento circular. El torque menciona por ahí el compañero, todavía no estamos entrando al torque, estamos hablando de velocidades por el momento, ¿no? Entonces, velocidades circulares, hay una que han descrito que es la angular y está bien. ¿Cuál es la otra? Hay dos que se manejan de forma bastante, bueno, para el tema de cálculo de elementos de máquina se utiliza bastante. Una es la que describe el desplazamiento angular y hay otra más. La la velocidad lineal. No, estamos hablando de movimiento circular. La velocidad lineal es correspondiente al movimiento rectilíneo uniforme que uno de sus compañeros mencionaba. Puede ser también la velocidad tangencial, que Sonia hace un momento también comentó. Y hay otra más. Han indicado el movimiento angular, ¿no? La velocidad angular. Y hay otra que es la velocidad rotacional. El movimiento angular se mide por desplazamiento de ángulo, ¿no? Desplazamiento de ángulo que puede ser en grados y puede ser también en radianes, ¿no es cierto? Y la otra que es el movimiento rotacional, que en realidad tiene que ver por las vueltas, ¿no? Una vuelta, dos vueltas, ¿no? Y es una velocidad que se utiliza bastante y que, bueno, nosotros vamos a utilizar bastante porque los equipos, las máquinas, normalmente utilizan esta unidad. Si ustedes ven algún motor en la tabla de datos nominales, les va a indicar lo que es los RPMs, revoluciones por minuto, o sea, la cantidad de vueltas, vueltas movimiento circular, la cantidad de vueltas que describe el objeto en un minuto, ¿sí? Entonces, vamos a recordar, de todas maneras, me sirve mucho, digamos, lo que ustedes están comentando para ver de repasar, ¿no? Repasar algunas cosas que tal vez han visto en física y de esa manera podamos enganchar, ¿no? Con lo que nosotros vamos a hacer en la materia. El movimiento circular es bastante importante. El movimiento lineal, referido a lo que decía su compañera, a lo que es el movimiento tangencial, también es importante, ¿no? Y es importante también saber convertir, porque se puede convertir de movimiento circular a movimiento tangencial, o sea, a movimiento de desplazamiento lineal y viceversa, ¿no? De movimiento que es lineal, tangencial, a movimiento que es circular. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué será tan importante? En realidad hay algunas máquinas que tienen este tipo de sistemas de trabajo. A estas alturas, bueno, ustedes ya están quinto semestre, ya tienen algo de experiencia en este sector, ya han debido ver algunas máquinas. Les voy a poner un ejemplo bastante sencillo, que es, por ejemplo, el de una banda transportadora, ¿no? La banda transportadora tiene rodillos y sistemas de transmisión que hacen que se mueva, pero si se dan cuenta, el movimiento inicia de forma circular. Y después, si nosotros ponemos algún objeto en la banda transportadora, el objeto no se desplaza circularmente, se desplaza linealmente. Lo que quiere decir que hay una conversión. Entonces, tenemos que recordar, ¿no? Cómo es que se calculaba la velocidad o lo que es las velocidades en movimiento circular para poder determinar posteriormente lo que es la velocidad de desplazamiento lineal. ¿Ya? Entonces, el movimiento circular es importante, ¿no?
Después de eso, habían visto un poco también, por ahí su compañero mencionaba el tema del torque. El torque es importante. Entonces, les hago otra pregunta más, ¿no? Referida a esto del torque. ¿Qué es el momento torsor? ¿Qué será el momento torsor? ¿Nadie? ¿Qué es el momento torsor? Una rotación, Inge. Ya tiene que ver con la rotación. Por ahí indican, ¿no? Dice es un giro o vuelta que tiene que producir la rotación. Ahí hablamos de velocidad, ¿no? Por ahí el otro compañero indica, ¿no? El inicio de la fuerza tiene que ver con la fuerza, ¿no? Si nosotros hablamos en términos de definición momento torsor, se lo conoce también como fuerza por brazo, ¿no? Nosotros necesitamos una determinada distancia con respecto a un punto de pivote, a un punto fijo, y nosotros debemos aplicar una fuerza, ¿no? Y eso va a hacer que la fuerza con esa distancia de brazo a la que se encuentra del punto de pivote genere lo que se conoce como momento torsor o lo que el compañero mencionaba ahí como torque, ¿no? El torque con el que va a girar, ¿sí? Para nosotros es importante. Yo parto siempre de lo siguiente, las características del motor. El motor tiene cierto tipo de características, ¿no? Una de ellas es la potencia. Tenemos potencia y tenemos la velocidad rotacional. Y el resto de los parámetros son parámetros eléctricos, ¿no? Trabajo en función del voltaje, corriente, el factor de potencia, frecuencia de trabajo del motor. Pero les menciono esto del motor porque cualquier tipo de máquina que nosotros querramos dimensionar o calcular lo que corresponde a elementos de máquinas, parte del motor, las características que tiene el motor, porque el motor nos va a brindar la potencia de trabajo y la velocidad de trabajo. Y el torque tiene una relación bastante directa con lo que es la potencia. Si nosotros tenemos un motor que es de una potencia bastante elevada, vamos a tener un torque también bastante elevado, ¿sí? Entonces tenemos que identificar de forma bastante clara lo que es el momento torsor, el torque y lo que es el tema de velocidades, ¿ya? Entonces, lo que ustedes han llevado en física, de alguna manera, si se dan cuenta, es importante. Ahora, por lo que estoy viendo, hay algunas cositas que va a ser importante repasar también en la materia. Vamos a ver de repasar lo necesario, pero sería importante también que por su cuenta le den una ojeadita, una revisada a lo que ustedes habían avanzado en física, ¿ya? Porque nos va a servir bastante. Ahora, por otra parte, tenemos aquí algunos fundamentos que ustedes han llevado en la materia de resistencia de materiales, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes han visto en resistencia de materiales? Ya, partiremos de lo siguiente.
¿Qué tipos de esfuerzo conocen? Tensión, flexión. Ya. Nadie más. Hay como 2 o 3 nomás que están participando. Ahí Juan José ya nos está dando un tipo de esfuerzo, que es la tracción. Perfecto. ¿Qué más? Aparte de la tracción, ¿qué otros esfuerzos hay? La contracción, dije. Gracias, Gerson. Muy bien. Si hablamos de tracción, el opuesto de la tracción sería la compresión, ¿no es cierto? Entonces también tenemos la compresión. Tenemos tracción, compresión y hay uno más que está faltando por ahí. Tracción, compresión, hay un hito más. El corte, ¿no? En resistencia de materiales, la cizalladura, exacto, lo que es el corte, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de esfuerzos, los esfuerzos son tracción, compresión y corte, ¿sí? Otro valor, otro elemento que es importante recordar de resistencia de materiales es lo que se conoce como coeficiente de seguridad. ¿Qué será el coeficiente de seguridad? ¿Alguna vez han escuchado hablar del coeficiente de seguridad? El coeficiente de seguridad es un valor numérico que a nosotros nos permite garantizar de que las cargas que nosotros vayamos a aplicar, ¿no? Los esfuerzos a los cuales esté sometido la pieza, el objeto, no lo deformen, ¿no? No lleguen a que el objeto, esta pieza, falle, ¿sí? Eso es lo que hace el coeficiente de seguridad. Hay una pregunta bastante importante. A ver, lo que ustedes han visto, resistencia de materiales, ¿para qué creen ustedes que les va a servir? Ahorita ya hemos visto que el tema de los esfuerzos es importante, ¿no? Hay que saber lo que es la tracción, compresión, lo que es el corte, la cizalla, como decía el compañero. En resistencia de materiales, miren, se hace una comparación entre lo que es la resistencia del material y los esfuerzos que nosotros estamos aplicando que provocan una tensión, ¿no? Los esfuerzos no es lo mismo que la tensión, por si acaso. Entonces, lo que nosotros hacemos es esta tensión que es producto de los esfuerzos, comparamos con prácticamente la resistencia que tiene el material. Y básicamente no debe superar la resistencia que tiene el material. Porque, ¿qué es lo que pasaría si nosotros estamos aplicando esfuerzos, estamos aplicando carga, fuerzas? Resulta que la tensión sale mucho más grande de la tensión de resistencia del material. Entonces, ¿qué es lo que le pasaría al material?
Para saber el tiempo de vida no es exactamente esto, porque el tiempo de vida tiene que ver incluso con el tema de fatiga, ¿no? Entonces no es tanto para saber el tiempo de vida, más bien es para saber el fallo. Eso. Si se va a romper el material, se va a fracturar, si es que va a fallar el material. Incluso si es que va a tener deformación permanente, ¿no? No es solamente la ruptura o el tema de fractura, sino podría ser también el tema de que el material se deforme y se deforme de forma permanente o que tenga una deformación bastante grande, significativa. ¿Por qué? Porque primero pasa la deformación y después de eso llegamos al punto de ruptura, ¿no? Una preguntita más, igual seguimos con la parte de resistencia, que es lo vamos a ver en Paint, perdón, me he equivocado ahí está. Es una gráfica bastante sencilla, ¿sí? Que de seguro que muchos de ustedes la van a recordar, que viene más o menos de esta manera. Voy a tratar de hacerlo a pulso. Viene más o menos así. ¿Qué representa esta gráfica? Es una tabla para saber cuánto porcentaje de carbono va a entrar a un acero, a qué temperatura estará y mm, qué tipo, si es martensita, de ese tipo de esa tabla. No me acuerdo cómo se llama. Ya, en realidad no. Esa información, pero que tú estás indicando, no está mal. Esa información corresponde al tipo de material, ¿no? Al tipo de acero al carbono. Estamos hablando del porcentaje de carbono. Pero esta gráfica ya es de un material. O sea, esto puede ser de un SAE 1010, de un SAE 1020. Obviamente la gráfica puede variar. De un SAE 1040, 1045. Esta gráfica puede variar. Pero esta gráfica no nos muestra los valores esas son propiedades metalográficas. No nos muestra las propiedades metalográficas, sino es una propiedad mecánica, ¿no? ¿Alguien más si puede aportar o recuerda más o menos para qué es esta gráfica? Con un ángulo de 90 grados. ¿Alguien más puede recordar qué es esta gráfica? Para determinar la deformación que va a sufrir. Nuevamente, perdón, por favor, si puedes repetir. Para determinar la deformación que va a sufrir el material. Exacto, muchísimas gracias, Gerson. Em, Esta gráfica nos está mostrando en realidad la deformación del material, ¿no? Nos está mostrando el comportamiento del material de acuerdo a los esfuerzos y la deformación. De este lado tenemos lo que es el esfuerzo y de este lado tenemos la deformación, ¿sí? Ahora, esta gráfica tiene en realidad son 4 zonas. No sé si pueden identificar qué zonas tiene esta gráfica. ¿Cuáles son las zonas que tiene?
Gracias, Jonathan. Zona plástica, zona elástica, faltan dos zonas más. La ruptura y Ya, muchas gracias, Gerson. Está bien. El último es la ruptura. Y hay uno más que es el intermedio. Lo que dice acá Jonathan está bien, ¿no? Nos está indicando, la elasticidad. esa es la zona elástica, pero está bien. La primera zona, que viene hasta por acá más o menos, es lo que se conoce como zona elástica. Desde este punto hasta este punto de acá, se conoce como zona elástico-plástica. Desde aquí hasta aquí se lo conoce como zona plástica. Y de aquí en adelante, bueno, en realidad este punto de acá, aquí, se lo conoce como el punto de ruptura. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto, ¿por qué es importante conocer estas zonas de esta gráfica? ¿Por qué es importante reconocer estas zonas? Para saber qué tanto se puede deformar el material, perfecto. ¿Para qué más? De aquí viene lo que son los criterios de selección de material, ¿ya? Hay dos puntos que son importantes para nosotros en esta gráfica de acá. Uno es este punto de acá y el otro es este punto de acá. Este se le conoce como resistencia a la fluencia, este punto, y este punto de acá se lo conoce como resistencia última a la fluencia, ¿ya? Les decía que cuando uno hace el cálculo de algún elemento de máquina, hay que ver de que el material que estamos seleccionando sea el correcto, sea el adecuado y además de que el material pueda resistir las cargas, los esfuerzos, si tiene momento, el momento, si tiene alguna carga puntual, alguna fuerza, pueda soportar estas cargas, ¿no? Bajo el siguiente principio. Obviamente, si nosotros aplicamos las cargas, no tiene que llegar al punto de ruptura, ¿no? O no tendría que estar, por ejemplo, con deformaciones que sean permanentes. De ahí viene también las características de cada una de estas zonas, ¿no? Por ejemplo, les pregunto, la zona elástica del material, ¿qué características tiene? ¿Qué características tiene la zona elástica del material? ¿Ninguno? ¿O están muy tímidos o de verdad hay que reforzar mucho esta parte?
Al cesar las tensiones aplicadas, los materiales recuperan su longitud inicial. Muchas gracias, Juan José. Y es eso, la zona elástica tiene esa propiedad. Cualquier deformación que sufra el material siempre va a volver al estado original. Lo que quiere decir, si es que estamos hablando de metales, las deformaciones no son grandes, ¿no? Son deformaciones pequeñas y que permiten que el material recupere su posición inicial. ¿En qué consistirá la zona elástico-plástica? Que es una combinación. Les decía, ¿no? Hasta aquí, hasta esto de acá, a ver, lo vamos a trazar. Perdón, hasta acá, esta es la zona elástica. Hasta acá, esta es la zona elástico-plástica. Hasta acá es la zona plástica y este es el punto de ruptura, ¿no? Entonces, ¿cuál será la característica de la zona elástico-plástica? Que recupera su forma original. ¿Ya? La zona elástica recupera su forma original. La zona elástico-plástica va a tener deformaciones, pero son deformaciones pequeñas. Pero ya comienza a tener deformaciones. ¿Sí? Ahora, ¿cuál será la característica de la zona plástica? ¿Cuál será la característica de la zona plástica? Muchas gracias, Juan José. Es una zona... Dime, Carlos, dime, Carlos. A ver. Que ya no puedes recuperar su forma original, Inge. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Es exactamente eso, ¿no? La zona plástica es una zona en la cual el material, debido a las cargas, a los esfuerzos, sufre deformaciones, pero estas deformaciones son permanentes. Ya no tiene la capacidad de recuperar, ¿no? Y después, bueno, como su nombre lo indica, este último sector de acá es la zona de ruptura, ¿no? Es el punto de ruptura. Llegamos hasta un punto tal en el cual el material se va a fracturar. ¿Ya? Esta última preguntita igual de repaso, ¿ya? ¿Qué es un material frágil y qué es un material dúctil? Son propiedades mecánicas, ¿no? ¿Qué será un material frágil y qué será un material dúctil? No sé si alguna vez han escuchado esos términos. El dúctil que se puede doblar y eso, Inge. Puede soportar, el material dúctil se puede soportar deformaciones antes de romperse, pero el material frágil no soporta ninguna deformación. Muchas gracias, Emanuel. Gracias, Carlos. Por ahí también Roger está participando y Juan José también. Gracias. En realidad, aquí vamos a corregir una parte, ¿no? El material que es netamente dúctil, en realidad no se rompe. El término no sería ruptura, sino sería separación. Se deforma hasta el punto de separarse. ¿Sí? El material frágil dúctil, que es una combinación, que es normalmente con los aceros con los que nosotros trabajamos, sí tienen esa característica. Se van deformando hasta que posteriormente se rompen.
¿sí? Y después está el frágil. El frágil es tal cual estaban explicando por ahí, ¿no? Es como el cristal, ¿no? El cristal no se deforma antes de romperse. Si yo agarro, le lanzo una piedra a una pobre ventana, esa directamente se va a fracturar, ¿no? Se va a clisar, se va a hacer añicos, ¿no? No se va a deformar. Entonces, la característica del material frágil es que no tiene deformación, ¿no? Sino tiene una elevada resistencia. Una vez que sobrepasamos esa resistencia, sin deformación, llega directamente al punto de ruptura, ¿ya? Entonces, esto que estoy haciendo ahorita es como una especie de diagnóstico, ¿no? Para saber qué cositas recuerdan y en base a eso, a medida que yo vaya avanzando, estoy notando de que hay algunas cosas que hay que repasar, ¿no? Sería bueno repasar. Muy bien, les agradezco mucho que me hayan prestado atención y la participación. En realidad ahorita ustedes son 24, de los 24 aproximadamente 5 a 6 estudiantes han participado, ¿no? No sé si el resto me está prestando atención, ¿no? Porque es una desventaja de pasar clases de forma virtual, no veo si me están atendiendo. O de verdad, efectivamente, tal vez no están recordando mucho estos elementos, ¿no? Entonces, miren, esta parte les menciono porque no solamente es para elementos 1, sino también para elementos 2. Y en elementos 2 van a repasar mucho más más que toda esta parte de resistencia de materiales. En mi caso, sí necesito repasar algo de esto porque dentro de los contenidos que tenemos, vamos a llevar lo que es el cálculo de chavetas. Y para calcular una chaveta tengo que hacer un análisis de resistencia para ver si la chaveta va a resistir o no va a resistir, ¿no? Entonces entra ahí un poco lo que es resistencia de materiales. Después de eso vamos a ver lo que es la parte de elementos de fijación. Con elementos de fijación les voy a repasar algunas cositas, les voy a mostrar. En realidad hoy día mismo vamos a ver de repasar estos elementos y posterior a eso vamos a ver lo que es movimiento circular y relaciones de transmisión. Todo lo que es movimiento circular es importante para nosotros porque en elementos de máquinas la mayor parte de las máquinas describen este tipo de trayectoria circular, ¿ya? Entonces vamos a ver la parte de movimiento circular y después de eso vamos a ver lo que es el cálculo de transmisiones. Ahora, hay cálculo de transmisiones que son flexibles y las otras son rígidas, ¿no? Este semestre se ve lo que son transmisiones flexibles y el siguiente van a ver lo que son transmisiones rígidas. ¿Qué quiere decir transmisiones flexibles? Vamos a ver de aprender a calcular y seleccionar lo que son correas, ¿no? Correas y cadenas, ¿no? Como sistemas de transmisión flexible. Entonces, aparte de eso, en la materia vamos a aprender también un poco de selección y cálculo de rodamientos, ¿no? El cálculo que se hace de los rodamientos es en función del tiempo de vida útil, ¿no? Hay otros tipos de cálculos, pero bueno, en la materia estamos enfocados a lo que es el cálculo de tiempo de vida útil del rodamiento, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver a lo largo del semestre, ¿no? Es cálculo de chavetas, elementos de sujeción, fijación. Vamos a ver la parte de movimiento circular, la parte de tiempo de vida de rodamientos y selección de un rodamiento. Y también la parte de transmisiones, ¿no? Transmisiones flexibles. Cálculo y selección de correas y cadenas, ¿ya? La forma de trabajo en la materia no es complicada, ¿no? Cada clase yo voy a ver de darles alguna práctica y va a ser continuo, ¿no? Les voy a dar prácticas para que ustedes presenten en la misma clase y de esa manera vamos a ir avanzando, ¿no? Vamos a hacer demostraciones también, ¿no? En la materia
tenemos de alguna manera también que aprender a manejar catálogos. Hay un texto base de la materia y hay una guía también que tiene un resumen de catálogos, pero en algunos casos les voy a pasar también el catálogo completo porque no siempre van a tener una persona que les resuma la información, sino cuando a ustedes les toque hacer esto, van a tener que descargar, buscar catálogos completos y hay que saber interpretar o por lo menos manejar, ¿no? Porque normalmente un catálogo tiene 1000 y pico páginas, dependiendo de la marca, dependiendo de qué catálogo estamos buscando. Entonces hay que saber de buscar la información de forma rápida, ¿no? Por ahí, Jonathan, ¿solamente Yumbray me está escuchando distorsionado o el resto también? Puede ser problema de señal. Se escucha bien, Inge. ¿Se escucha bien? Normal, Inge. Ah, ya. Puede ser problema. Está normal, Inge. Ah, ya. Muchas gracias, chicos. Ahí, Jonathan está haciendo una pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba? Por aquí estaba el tema de simulación. El cel del Yumbray es chino. Ahí, Jonathan. Ah, ya. Jonathan estaba preguntando si vamos a hacer simulación. No hacemos simulación en la materia. Efectivamente, lo que dice Jonathan es correcto. Todo esto que nosotros vamos a ver de forma teórica se puede hacer también de forma virtual, o sea, utilizando algún programa. Ustedes en su época de juventud, hasta el semestre pasado y desde el segundo semestre, han llevado lo que es CAD, por ejemplo, ¿no? Hay un poquito esto aparte de la materia, ¿no? Pero un poquito para que tengan conocimiento. ¿Qué es el CAD? El CAD, así se escribe. Han aprendido a manejar el Inventor, ¿no es cierto? Para hacer diseño de piezas, ensamblajes, planos. Han aprendido el AutoCAD para hacer diseño de planos y normas, ¿no? Eso es CAD. El CAD son las siglas en inglés, ¿no? Dice Computer Assistant Design, ¿no? Es diseño asistido por computadora, ¿sí? Entonces el CAD es eso. Después de eso está el CAM, ¿no? Que igual sus siglas están en inglés. Es Computer Assistant Manufacturing. Es manufactura asistida por computadora. El CAD y el CAM, ustedes como electromecánicos llevan en la carrera. El CAD ya han aprendido, ¿no? Hasta el anterior semestre con los diseño de planos y normas, han aprendido CAD. El CAM, no sé si es desde este semestre o llevan en sexto, aprenden lo que es CNC, control numérico computarizado. Entonces ahí van a aprender lo que es el CAM. Existe el CAD-CAM, lo que ustedes hagan como diseño en un programa que sea de CAD, sea alguna pieza, algo, después pueden hacer la manufactura asistida por computador, o sea, pueden hacer la manufactura a través de un ordenador y de forma automatizada, ¿no? Eso es el CAM y lo hace a través del CNC, del control numérico computarizado, ¿sí? Y después está el CAE. Es el CAD-CAM-CAE. El CAE, igual, bueno, sus siglas están en inglés, es Computer Assisted Engineering. Es ingeniería asistida por computadora. ¿En qué consiste la ingeniería asistida por computadora? Es que yo utilice algún programa de soporte para realizar cálculo y dimensionamiento. No solamente de la parte mecánica hay el CAE, por si acaso, sino también de la parte eléctrica. Así como han visto el CAD, ¿no? El CAD ustedes han aprendido a manejar tanto en la parte mecánica como en la eléctrica, ¿no? La parte mecánica han manejado el Autodesk Inventor para diseño de piezas, ensamblaje, elaboración de planos. Y a través del AutoCAD han visto lo que es la elaboración de diagramas eléctricos, ¿no? Entonces el CAD se maneja de esa manera. El CAE es parecido. O
sea, hay programas que nos permiten hacer cálculos, selección de componentes, tanto mecánicos como eléctricos. En la parte eléctrica, la verdad, conozco muy pocos. Es bastante difícil encontrar programas que hagan la selección y el cálculo de elementos eléctricos y que aparte te permitan hacer el circuito, el diagrama. Normalmente lo que se hace es solamente el diagrama y termina como plano, ¿no es cierto? Entonces son muy pocos los programas que conozco que permiten hacer eso. En cambio, el CAE para la parte mecánica, el mismo Inventor tiene CAE. Hay una herramienta del Inventor que es el Design Accelerator, que permite hacer el cálculo de elementos de máquinas y hace la simulación, como estaba preguntando hace un momento Jonathan, ¿no? Vamos a hacer simulación, decía. Entonces, el Inventor hace simulación. Hay otros programas más de apoyo y hay otros programas que también hacen simulación. Pero en la materia no tenemos laboratorio, entonces no vamos a hacer simulación. Aparte de eso, van a ver de que son 2 periodos que tiene la materia, entonces es bien complicado hacer simulación y aparte de eso avanzar y aparte de eso hacer las prácticas también, ¿no? 2 periodos se pasan de volada, miren ahorita como si nada, y eso que todavía no estamos avanzando. Ya ha pasado aproximadamente una hora, ¿no? Ha pasado aproximadamente una hora. Entonces, simulación no vamos a hacer, ¿no? No hacemos CAE en la carrera. Llevamos elementos de máquinas, vamos a aprender los criterios, la parte teórica, y van a ser prácticas también, pero no con simulación, ¿sí? Hasta acá. Me gustaría mucho saber si alguien tiene alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Con toda confianza, chicos. Si desean saber algo más. Ya, creo que hasta aquí todo está claro, ¿no? Entonces, recién nos están habilitando la plataforma. Todavía no hay información en la plataforma, pero cuando nos den la instrucción de ya poder subir, porque hay algunas cosas que todavía se están moviendo, ya para que la siguiente semana arranquemos de forma presencial y ya con todo súper organizado. Hasta eso todavía no les voy a subir la información, pero nuevamente, como les decía, hay texto de la materia, hay una guía que es un resumen de catálogos y algunas tablas que vamos a utilizar. Y los otros catálogos de forma independiente, a medida que vayamos avanzando, les voy a ir mostrando. ¿Ya? Hasta acá. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta más. Yumbray, el texto les voy a subir a la plataforma cuando esté habilitada. Lo que pasa es que el grupo de WhatsApp es solamente para, como se lo maneja desde jefatura y están absolutamente todas las materias, entonces no puedo cargar ese tipo de información, ¿no? Pero no te preocupes, o sea, una vez que la plataforma ya esté en funcionamiento, ya se cargue, y ahorita ya nos han hecho la asignación de materias, pero todavía no nos han dado la instrucción de comenzar a subir la información. Pero esto es inmediato, Gerson. Entonces, a más tardar, yo creo, si no es en el transcurso de esta semana, tal vez ya para el arranque de la siguiente semana, o sea, después de carnaval, obviamente, ya van a tener de todas las materias, así como es habitual, ¿no? Van a tener de todas las materias toda la información, ¿ya? Entonces, no se preocupen, van a tener el texto en formato digital,
Yo no me hago problema, porque en realidad la información está en internet, ¿no? Entonces, toda la información que yo pueda pasarles, proporcionarles, les voy a proporcionar en formato digital, ¿ya? Para que ustedes puedan tener, ¿sí? ¿Alguna duda? Perdón, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta más? Ya, muy bien. Lo otro que quisiera mostrarles, esto sí, bueno, aprovechando que este espacio que tenemos es introductorio, les decía, ¿no? Hay una parte en la que tenemos que ver elementos de fijación, ¿no? Y esta parte es bastante superficial, ¿ya? Esto sí, tal vez a manera de que tal vez se motiven para investigar un poco en el Inventor, se los voy a hacer a través del Inventor, ¿no? Que es lo que corresponde a elementos de fijación. Eh, para la fijación de dos piezas hay dos métodos. No sé si me pueden indicar o si es que ubican cuáles son los dos métodos de unión de piezas. En el Inventor. No, perdón, perdón, de forma general. Cuando queremos unir dos Mediante la piezas, soldadura puede ser uno. eso, gracias Alfredo, gracias. Soldadura, bien Roger, soldadura. Esa es una forma de unión, es una forma de unión permanente. Para unir de forma permanente, ¿cuál es el otro método? Eso. Yumbray indica, ¿no? El tema de unión por pernos. Esa ya no sería una unión permanente, ¿no? Entonces, hay dos categorías, creo que ya se han ubicado. Los remaches, muy bien, ¿no? Unión por oxígeno. Ah, no, ahí estamos hablando igual de soldadura. Es unión permanente. Está muy bien. Hay dos tipos de uniones, ¿no? Las que son permanentes y las que no son permanentes, ¿no? Las que son permanentes utilizan esos procesos que estaban indicando. Si hablamos de soldadura, puede ser soldadura oxiacetilénica, SMAU, GEMAU, GETAU, soldadura especial, cualquier proceso de soldadura. Los remaches también es unión permanente, por si acaso. Y después tenemos la otra categoría que es la unión que no es permanente, ¿no? En donde utilizamos lo que estaban mencionando por ahí, ¿no? El tema de usar pernos, tuercas, ¿no? Dentro de los pernos hay distintos tipos de pernos, ¿ya? Esto de los pernos quisiera mostrarles a través del Inventor, ¿ya? Eso sí les voy a mostrar a través del Inventor. Porque es bastante cortito y van a ver que es bastante sencillo, ¿no? Y en esta etapa de introducción me gustaría aprovechar el espacio. Entonces, les voy a abrir acá, por aquí tengo mi Inventor. Y les voy a mostrar, esto sí ya es CAE, ¿no? Es Ingeniería Asistida por Computadora. Entonces lo vamos a ver esto a través del Inventor. Tal vez si han visto algo de esto, pero tal vez solamente como inserción de piezas, o sea, generar las piezas, no con criterio de cálculo, ¿ya? Cualquier tipo de elemento de máquina que ustedes quieran trabajar, miren, se lo hace siempre desde archivos que son de ensamblaje, lo que quiere decir que acá me voy a nuevo, me voy a archivo de ensamblaje y le doy crear, ¿no? En el archivo de ensamblaje, ustedes generalmente manejaban la inserción de piezas, pero para armar, ¿no? Para armar la máquina restringiendo, ¿sí? Hay una pestañita acá que dice diseño.
En esta pestaña de diseño tienen acá elementos de sujeción y todo lo que es transmisión de potencia, muelles y lo que se conoce como análisis de estructura. Estas herramientas son el CAE del Inventor, ¿no? Tiene lo que es el análisis de estructuras que hace como una especie de análisis de elementos finitos. Ese es el criterio que utiliza. Esto de acá nos permite determinar si la estructura o cualquier pieza que yo vaya a diseñar va a resistir o no va a resistir las cargas. Tenemos una herramienta para eje que nos permite generar el eje y aparte de eso determinar el cálculo, ¿no? El cálculo que nosotros requerimos para saber cuánto debería ser el diámetro, ¿no? Tenemos también elementos de transmisión rígidos, engranajes rectos helicoidales, el sinfín corona, engranajes biselados o cónicos, cálculo de tiempo de vida en rodamientos, sistema de transmisión flexible, correas trapezoidales, síncronas, cadenas, tenemos chavetas y entre otros elementos, ¿no? Tenemos bastantes elementos acá para que el programa nos pueda realizar el cálculo. Y esto de acá que son los elementos de fijación, que es lo que básicamente quisiera mostrarles ahora, ¿ya? Entonces acá miren, voy a generar un par de piezas para que vean cómo trabaja más o menos la herramienta, ¿no? Entonces me voy a crear una piecita, una placa. Me voy a crear una placa. Aquí perdón, estoy un poquito ronco. Me voy a crear la placa en el plano XY, no, en el XZ. Aquí. Voy a iniciar el boceto. Voy a seleccionar nuevamente el XZ. Y voy a hacer una plaquita acá. Centro de 2 puntos. Va a ser una placa que va a ser de 100 milímetros por 100 milímetros. Ahí. Termino el boceto y vamos a hacer la extrusión de la pieza. Que tenga 10 milímetros está bien. Vamos a ver que tenga 10, tal vez un poquito más, tal vez unos 30. O es mucho. De 1 pulgada aproximadamente, 25 milímetros. Que pase por el centro y ahí está ya la placa, ¿no? Una vez creada la placa, ¿no? Ya tengo acá la pieza. Voy a insertar otra pieza parecida a esta. Esta pieza que he hecho en este momento, en realidad ya la he creado. ¿Dónde está mi pieza? Y vamos a esperar a que abra. Ahí está. ¿No? Ahí está la pieza. Nuevamente, perdón. Ahí está. Le voy a poner guardar como porque ahorita me parece que no me está mostrando. Ahí está la placa. Ahí está ya la pieza. Entonces, lo que quiero hacer acá es insertar, ¿no? Quiero insertar esta pieza, una piecita más. Vamos a ver de restringir. Vamos a ver de acomodar un poquito. Esta cara con esta cara, muy bien. Aplicamos. Esta cara con nivelación con esta cara, aplicamos. Y en este otro caso le voy a poner un poco de separación. Entre estas dos no tiene que ser pegado, ¿no? Voy a poner tal vez unos 20 milímetros que tenga un poquito de separación. Aceptamos, ya tengo ahí las dos caras. Le vamos a poner sombreado con aristas para que se note. Y vamos a comenzar a ver esta herramienta que es de elementos de fijación, ¿no? Selecciono, me va a pedir aquí que guarde el documento. Y este de acá es un ejemplo de elementos de fijación, ¿no? Elementos de fijación hay un montón, ¿ya? Y aquí el programa, para utilizar la herramienta, lo primero que nos va a pedir es, antes de seleccionar el tipo de elemento de fijación,
nos está pidiendo qué tipo es. Si la conexión es pasante para que utilice la herramienta de taladro, ¿no? O si es ciego, o sea, si va a llegar solamente hasta cierta parte. En mi caso es pasante, quiero que atraviese las dos placas. Entonces, tengo varias formas de generar esto, ¿no? Puedo hacerlo de forma concéntrica en punto, o sea, yo tendría que hacer un punto acá, o si ya tuviese algún agujero. En este caso le voy a poner lineal. El plano inicial es este, estamos empezando acá. La primera arista de referencia es esta. Si esto es 100%, yo lo quiero poner en el centro. Entonces va a tener aquí 50, ¿no? Entonces esto más o menos se está viendo así, no está en el centro. Esa es la primera arista de referencia. La segunda arista de referencia es esta. Aquí le voy a poner un poco más de 50, le voy a poner 60, ¿no? Para que esté un poquito más arriba, ¿no? Más hacia este lado. Como hemos retrocedido esto es para que esté más o menos entre ambos, ¿ya? Entonces le he puesto 60, ¿sí? Terminación, ¿hasta dónde yo quiero que llegue? Quiero que llegue hasta acá. Entonces, miren, de alguna manera acá ya nos está generando la perforación. Lo siguiente que tengo que hacer es identificar el tipo de roscado, ¿no? Puede ser una rosca unificada, puede ser perfil métrico ANSI, perfil métrico ISO, la norma GB. En este caso, bueno, nosotros generalmente utilizamos el ISO, ¿no? Entonces voy a usar perfil métrico ISO. Acá me muestra en estándar los diámetros que hay según el perfil métrico ISO, ¿no? Entonces yo voy a utilizar tal vez acá uno de 25, tal vez un poquito menos, uno de 20, ¿ya? Entonces el programa lo que está haciendo ahorita me está generando el perforado, la perforación, ¿no? Y yo puedo modificar incluso esto, ¿no? El agujero perforado. Acá me está indicando qué tipo de agujero quiero yo hacer, ¿no? Y eso es de acuerdo al tipo de elemento de fijación. Puedo hacer un perno de cabeza hexagonal, puedo hacer un tornillo que tenga la parte de la cabeza cónica, lo que quiere decir que acá puedo hacer avellanado, ¿no? O puedo hacer para que entre un tornillo tipo Allen incluso, ¿no? Puedo hacer que la cabeza sea expuesta o puedo hacer que sea metida. Esto de acá, ¿para qué es? Generalmente se utiliza para que la cabeza no sobresalga del elemento de fijación, ¿no? Pues miren, el programa de alguna manera permite seleccionar, ¿no? Con cuál de estos quisiera yo trabajar. Entonces en este caso, bueno, solamente estoy haciendo el agujero, lo que quiere decir que la cabeza del perno hexagonal va a salir, ¿ya? De la misma manera aquí para la parte de abajo, ¿no? Esto es ya para la parte de abajo. En la parte de abajo puedo colocar también para que la tuerca o lo que yo vaya a colocar ahí no sobresalga. Es para eso, ¿no? Entonces estamos en la parte de entrada y en la parte de salida, ¿ya? Ahora, el siguiente paso, hay que añadir el elemento de fijación. Voy a añadir aquí un fijador. Vamos a esperar un ratito. Ahí está. Y de aquí me está mostrando. Esto lo puedo hacer según norma, ¿no? Hay distintos tipos de normas, ¿ya? Y hay distintos tipos de elementos de fijación. Ahorita yo les voy a mostrar los estandarizados, los que más se utilizan, los que es más fácil encontrar en el mercado, ¿ya? Por una parte tenemos este de acá, que es un perno que no es con todo el vástago roscado. Voy a volver a entrar a la edición. No es con todo el vástago roscado, este de acá, ¿no? Sino tiene el vástago roscado de forma parcial. En cambio, este de acá tiene el vástago roscado completamente, ya no es parcial. Entonces, hay de los dos tipos de pernos, ¿no? Nuevamente aquí estoy utilizando solamente el que tiene el roscado de forma parcial, ¿no? Después, hemos insertado ya el elemento de fijación. Puedo hacerle modificaciones, ¿no? Este es un M20 que tiene una longitud nominal de 60, dice, ¿no?
Vamos a ver cómo se ve esto. 60 se ve hasta ahí. Ahora, no recomendaría yo 60. Aquí va a venir la tuerca y los hilos deberían sobresalir un poco, ¿no es cierto? Entonces, podríamos aumentar el valor, ¿no? ¿Y cómo aumentamos el valor? Venimos acá, le voy a hacer doble clic y me va a mostrar una tabla, ¿no? Dice longitud personalizada, voy a habilitar y me muestra las longitudes estandarizadas. Podría ser 65, podría ser 70, ¿no? En este caso yo le voy a poner 70, que sea mucho más largo, ¿no? Miren, se ha extendido. Lo siguiente que voy a hacer, voy a añadir acá otro fijador. Si añado aquí abajo, no es lo mismo que aquí arriba, por si acaso. Si añado aquí abajo, ya sería para aquí, porque está en la parte de la perforación final, ¿ya? Lo que quiere decir que aquí estaría añadiendo una tuerca. Pero no quiero añadir solamente una tuerca. Quisiera que en la parte de acá arriba tenga una arandela, por ejemplo, una arandela de presión. Entonces voy a venir acá y tengo distintos tipos de arandelas, ¿no? Tenemos distintos tipos de arandelas. Entonces, de estas arandelas yo voy a seleccionar una, ¿no? Que es esta de acá, que es una de las más convencionales, que es de presión, ¿no? La voy a seleccionar. Miren, aquí ya está la arandela, ¿no? Ahora me voy a la parte de abajo. Ahora vamos a añadir la parte de la tuerca, ¿no? Entonces, acá le voy a poner igual una arandela de presión. Ahí está. Y finalmente vamos a ver la parte de la tuerca, ¿no? Entonces tenemos distintos tipos de tuercas acá. Puedo seguir poniendo más arandelas. En este caso es una tuerca. Y puedo seleccionar una con brida, ¿no? O las convencionales, ¿no? Las que no tienen brida, como las que estamos viendo acá. Esta es una de las más convencionales y estandarizadas. Entonces vamos a seleccionar y ahí ya se está acomodando. Incluso la distancia, miren, ha quedado corta, ¿no? Ha quedado bastante corta. Y vamos a volver acá, doble clic y la vamos a extender un poco más, ¿no? Vamos a poner 80. ¿No? Con 80 creo que ya está. Aquí no lo voy a poner a aplicar todavía, ¿ya? Aquí le voy a poner el siguiente paso, cálculo. Lo que se hace como cálculo acá, en realidad es para determinar el diámetro que tendría que tener el perno y el material, ¿no? No se olviden, hay pernos, los más convencionales, y hay otros pernos que son de grado, ¿no? Entonces tienen resistencia mayor. Entonces, acá me muestra, ¿no? ¿Cuál es la fuerza tangencial que yo voy a aplicar? ¿Cuál es la fuerza axial que yo voy a aplicar? Pues puedo colocar los valores. Los coeficientes de acá no es necesario que los modifique, ¿no? Ya viene por defecto. Sí debo seleccionar el material de las placas, ¿no? Para saber el tema de la resistencia. Y debo seleccionar el material del perno, ¿no? Después de eso le doy calcular y bueno, aquí ya me está mostrando un fallo por el tema de cargas, ¿no? El fallo por el tema de cargas, acá nos está mostrando, es porque la resistencia que tiene el material, ¿no? 263 megapascales es mucho menor a la tensión que nosotros estamos generando debido a las cargas. Quiere decir que estas cargas son muy elevadas. Y en realidad sí lo son, ¿no? Miren, aquí estamos hablando de una fuerza axial de 11.750, ¿no? Es un valor bastante grande. Le podríamos poner unos 500 newtons. Y como fuerza tangencial, ¿no? Como la fuerza de estiramiento, más o menos que está provocando el corte en este sector, de aproximadamente unos 1500, ¿no? Entonces vamos a recalcular y ahora sí no hay problema, ¿no? Las cargas obviamente son más pequeñas. Entonces la tensión máxima que nosotros estamos generando, ¿no? No supera a la resistencia que tiene el material propio, ¿no? Entonces por eso no nos muestra fallo. Entonces sí se puede hacer un cálculo también acá, ¿no? De acuerdo al elemento de fijación.
Cuando uno calcula elementos de fijación hay que identificar qué tipo de elemento de fijación, qué material tiene y las cargas que se están aplicando, ¿sí? Aquí le vamos a dar a aceptar, aceptar y ahí tenemos ya nuestro perno, ¿no? Con su arandela, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, ¿sí? Hasta acá, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta ya para terminar. ¿Ya? Sí, sí, Francisco. Ahorita estamos grabando. Una vez que, como les decía, una vez que tengamos la plataforma, vamos a ver de subir esto de acá. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta más? ¿Algún comentario tal vez, si alguien desea, con todo gusto? Sí, la herramienta que te he mostrado, bueno, que les he mostrado ahorita, solo es para elementos de fijación. Pero el programa, si te has fijado, tiene más herramientas, ¿no? Que realizan otro tipo de cálculos para otras piezas. En este caso, esto es solamente para elementos de fijación. Esta herramienta, ¿no? Que tiene el Inventor. Claro, se puede emplear en estructuras metálicas. Tú puedes tener ya tu ensamblaje hecho. Yo ahorita he hecho el ejemplo con 2 placas, ¿no? Lo más sencillo. Si tú tienes alguna estructura y quisieras ver en la estructura cómo va a resistir el perno, haces tu ensamblaje y insertas el perno con esta herramienta y haces el cálculo, ¿no? Entonces sí se podría determinar, sí se podría calcular. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta más? ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos, entonces, bueno, les agradezco mucho la participación el día de hoy. Va a ser un gusto para mí, perdón. ¿A qué te refieres con el tema de soldadura, perdón? Si haces de lado los pernos, ¿quieres saber si el programa hace análisis de soldadura? Esa es la pregunta, perdón. ¿Ya? Sí, el programa también hace eso. Lo puede hacer a través del análisis de estructura, ¿no? A través de lo que les comentaba que se conoce como elementos finitos. O también tendría que convertir esto en un conjunto soldado, en un archivo de conjunto soldado. Y acá el programa tiene una herramienta que es el asistente de cálculo de soldadura. Eso es para soldadura de responsabilidad, ¿no? Es para saber si va a resistir, ¿no? Entonces, habría que analizar el tipo de situación, las cargas a las cuales está sometido, el material, la resistencia que tiene el material y después el programa te va a permitir determinar, ¿no? Si va a resistir, no va a resistir. Entonces el programa tiene también una herramienta para soldadura, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta más? No te preocupes, John Bray, un gusto. ¿Alguien más? Ya, para terminar, no sé si alguien más se ha pasado, se ha saltado la lista. ¿No falta nadie más? Román Inge, por favor. Román Rea Cristian. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Ya? Perfecto. Entonces, bueno, para mí va a ser un gusto llevar la materia con ustedes. Y en realidad tenemos una materia más que es taller de modalidad de graduación. Entonces, vamos a estar en una sesión posteriormente para taller de modalidad de graduación.
Quedamos hasta acá, chicos. Les mando un saludo bastante grande y que tengan un buen almuerzo, ¿no? Ya estamos en hora de almuerzo. Que les vaya bien, chicos. Saludos. Gracias, Inge. Hasta luego,